Lo que quería comentar en detalle es una conversación que estaba teniendo con un colega que dice, bueno, ya Jalapa están muy contentos porque ya va bajando la curva, y bueno, que si el estado, que si ya lo van a pasar a verde. Y yo preguntaba, ¿y de qué dependerá que esté bajando la curva? Porque cuando hablan de esto, hablan, no, pues es que siempre el cubrebocas y el confinamiento y no sé qué. Y yo le decía, pero bueno, vamos a suponer que es el confinamiento y el cubrebocas, vamos a suponer, aunque le comentaba que en Jico el 95% de la gente no usa cubrebocas. En Jico es como si no existiera la pandemia. Todo el mundo fiestea, todo el mundo tamalea, todo el mundo va a las casas de todo el mundo. Y el 80% de las personas que trabajan en Jico, que viven en Jico, trabajan fuera, porque en Jico desde hace 20 o 30 años no hay trabajo, se destruyó la economía local. Entonces, si la epidemiología, porque no sé si sepan cómo funciona la epidemiología es ver a las personas y a los cuerpos de las personas como si fueran pelotitas y como un movimiento browniano. El movimiento browniano es esto que cuando vemos el agua que está con partículas ahí, vemos como las partículas van chocando caóticamente, ¿no? Y de vez en cuando hay un choque y de pronto como cuando juegas pool, ¿no? ¡Tac! Salen las pelotas y y chocan aleatoriamente. Es decir, que desde el punto de vista de la inmunología, las personas yendo y viniendo de Jico a Jalapa, dentro de Jico, cada choque es un contagio y cada contagio conduce a la enfermedad y esa persona que se contagia vuelve a chocar con otras y tal. Esa es la lógica, según esto, de la epidemiología. Y es una lógica devastadora porque la creen y la aplican, bueno, tan la aplican que tenemos al mundo entero bajo esa lógica. Pero entonces yo les preguntaba, si el 80% de las personas que viven en Jico trabajan en Coatepec y en Jalapa, y en Coatepec y Jalapa estuvieron cundidos de contagio, y según esto que cerraron porque los jalapeños éramos unos inconscientes, no sé qué, pues todas esas personas que además son de bajos ingresos y que trabajan en Chedraui, que trabajan en farmacias del ahorro y que trabajan en los grandes comercios, que están en contacto con toda esa familia, masa de gente inconsciente jalapeño, que además estaban cundidos porque se estaban contagiando y muriendo gente. Y la pregunta es, ¿y por qué? Porque es innegable, nadie te puede no decir que esas personas, una muestra de esas cientos o miles de personas que vienen todos los días a Jico, y además que se suben en el camión donde está lleno de gente, tendrían que haber llegado a Jico, y en Jico que nadie sigue las restricciones, ¿por qué no hubo una pandemia que arrasó con el 50% de la población, o el 20, o el 10, o el 5, o el 1? ¿Por qué? Quizás porque hay algo en el modelito matemático, porque son esos modelitos matemáticos, no está correspondiendo. Y entonces yo preguntaba, ¿por qué está bajando? Decía, vamos a suponer que sus modelitos... bueno, porque eso está basado en la idea de que te llega el virus, te penetra, estás frito, te vas a enfermar. Y entonces, la pregunta que yo hacía es, ¿está bajando? Dos preguntas. La primera y más importante, ¿por qué está bajando? Y la respuesta que se da desde la epidemiología y la del sanitarismo es por las medidas de restricción, cosa que no hacen clic con lo que está pasando en Jico. Pero vamos a suponer que es cierto. ¿Qué vas a hacer? ¿Va a bajar? ¿Y vas a abrir? Si es verdad la epidemiología, cuando empieces a abrir, va a volver a subir. Y nos vamos a pasar así el resto de la vida. Lo cual es una fantasía sanitarista suicida y además elitista. Porque favorece a quienes, como dije, cobramos nuestro sueldito
Y que no se nos olvide que cobramos nuestro sueldito de los impuestos de los que sí verdaderamente están chambeando. Así es que un día a nosotros también se nos va a acabar nuestra fantasía. Pero obviamente pues quienes toman las decisiones son los últimos, porque son los que tienen los sueldazos mejores y son los últimos que se van a quitar el sueldo. Pero a lo que voy es, vamos a suponer que realmente está bajando y que realmente hay algo ahí. La pregunta es, ¿no será por la inmunidad? ¿O no debería de ser por la inmunidad para que entonces sea sustentable el ver qué vamos a hacer continuamente? Y la respuesta es, no, porque tenemos que ver quién usa cubrebocas. Y yo vuelvo a preguntar, ¿por qué siempre la medicina de la patogénesis? ¿Por qué siempre obsesionados con el asunto del cubrebocas y de que no te infectes y de que te va a entrar el virus y que eso es el asunto fundamental? ¿Por qué no ver la inmunidad natural? Y regreso al libro de Tejana Obukanovich. Y del otro día estábamos en una reunión y dejaron por ahí unos niños de la calle, por cierto, cuando fuimos a tomar probióticos, ya ven que puse que fuimos allá a la otra a tomar pulque, precisamente para sanearnos. Y llegan unos niños de la calle, unos niños de 7 años, 6 años, a las 9, 10 de la noche, vendiendo galletitas marca X. Y entonces hablo así y dice, viene en orden de importancia, de cantidad. Relleno, 66%. Azúcar, grasa vegetal, que es el veneno más grande que te puedas imaginar. Sabor artificial, lecitina de soya, sal yodotada, colorantes artificiales, rojo 3-FDC, rojo número 40-FDC, amarillo FDC 6, ácido cítrico, harina de trigo, obviamente ultraprocesada, ultra refinada, radioactiva, a lo mejor todavía de la de Chernobyl, no sé si supieron que Salinas mandó a comprar cosas ahí de Chernobyl. Lecitina de soya, polvos para hornear, grasa vegetal, vuelven a decir grasa vegetal, bicarbonato de sodio, sal yodotada y vuelven a decir amarillo 5. Aquí. Y entonces haces con la mayor natural así, dices, mi quick, qué rico. Uy, ya, ahora sí, estoy energetizado para irme a chambear. Pero sí, cuídate, ponte tú esto, ¿verdad? Y ya en Chihuahua, si no te cuidas, te meten a la cárcel. Ya el gobierno, la Cámara de Diputados de Chihuahua aprobó por 27 votos a 6 que es un delito ya no usar cubrebocas. Pero esto no es un delito. Entonces lo que yo le decía a mi colega es, la frase clave es inmunidad natural. Inmunidad. Dicen, ¿y qué es eso? Les voy a poner un ejemplo de qué es inmunidad natural. Cuando a nosotros nos dio varicela, o sarampión, o paperas, nos dio inmunidad natural. Cuando nuestras madres nos dieron de mamar a través del calostro y de la leche materna, nos dio inmunidad natural. Cuando los partos eran naturales. Cuando los partos eran naturales, el paso por el conducto nos llenaba de bacterias, de microbiota, que es la esencia de nuestro ser. Por eso hay que tomar pulque, por eso hay que tomar yogur, pero no de marca, sino hacer yogur en nuestra casa. Por eso hay que comer requesón, por eso hay que comer cosas fermentadas, aeracrot y todas estas cosas. ¿Perdón? Tepache, germinados, ¿verdad? Porque esa es la base de la sanidad, porque las bacterias, los hongos, los virus, los microorganismos son los que sintetizan inclusive, ya les dije, el 80% de la serotonina que circula en nuestro cuerpo no la produce el cerebro, la produce la microbiota. Entonces, es decir, que desde la microbiota también se regula nuestro estado de ánimo. Fíjense. Entonces,
Pero esto, bueno, entonces la inmunidad natural, y esto lo que hace es bloquear, inhibir y colapsar la inmunidad e impide la inmunidad natural. La vacuna provoca una reacción forzada de corto plazo, y porque lo diga yo, nada más piensen en la vacuna de la influenza. ¿Alguien de aquí se pone la vacuna de la influenza? Cada año, ¿cada cuánto se tienen que poner las personas la vacuna de la influenza? Cada año. La vacuna no produce inmunogenicidad a largo plazo, produce y muchas ni a corto plazo. Segundo, prepara al organismo en dado que sea efectiva, y mucho menos en unos meses, porque ya salió el presidente, el director de Merck, que es la compañía que hace vacunas más grande del mundo, a decir, una vacuna se tarda entre 5 y 20 años para hacerla segura, y la quieren hacer en 6 meses. No saben los efectos, y como siempre las letritas chiquitas, así como estas, ¿verdad? Las letritas chiquitas, ¿verdad? Y te protege, entre comillas, contra uno de los cientos de millones, de miles de microorganismos diferentes, pero además provoca efectos cruzados, porque provoca alergias, pérdida de la regulación del sistema inmunológico, autoinmunidad. Y la higiene natural, bien, gracias. Entonces, para terminar, lo que quería conversar es lo que Tejana habla en sus últimos 3 capítulos, y es el equilibrio oxidación-reducción, la ingesta de vitaminas, ¿verdad? La ingesta de micronutrientes, que son la base, y el movimiento, y tomar baños de sol, y tocar la tierra, tocar las plantas, caminar descalzo un ratito, si no pueden en la mañana porque les da mucho frío, pues espérense para que el sol ya esté bien arriba, y la alegría, el contacto humano. A través del contacto humano se produce la vitamina D, ¿verdad? Se produce la estimulación, hay un sistema inmunológico adhesado, produciéndose desde la piel, desde el sistema psico-neuroendocrino inmunológico, es decir, las relaciones interpersonales, el sentimiento de protección, de camaradería, de comunidad, de alegría, de familiaridad, de confianza, ¿verdad? Que es todo lo que está siendo devastado en estos momentos. Por lo que platiqué de ayer, que nos pasamos horas riéndonos, abrazándonos, comiendo, caminando, tocando los árboles, recibiendo el sol, tocando a los caballos, a las vacas, recibiendo todo eso que es el fundamento de un sistema inmunológico sano, capaz de generar inmunidad natural, y entonces la curvita bajará verdaderamente porque tenemos inmunidad de rebaño, lo cual me parece una palabra asquerosa. O sea, verdad que los biomédicos tienen cada palabra como si fuéramos un rebaño de ovejas. O sea, inmunidad colectiva, inmunidad comunitaria, inmunidad provocada desde nuestra salutogénesis. Y esa es la fuente para todos aquellos que están aterrorizados o poniéndole una veladora a San Judas Tadeos para que ilumine a Merck. O, bueno, a Merck no, porque Merck ya dijo que no, es la primera corporación que la veo que se comporta con ética, pero a AstraZeneca o a los chinos o a los rusos, ¿no? Que le están poniendo ahí, y lo único que va a hacer es darles un shot, como ya dije, de transgenicidad. O sea, nos vamos a convertir en organismos genéticamente modificados. Nos va a proteger contra una cosa, si bien nos va, el otro año nos vamos a tener que volver y la inmunidad natural se va inclusive a deprimir, porque la inmunidad natural depende de la inteligencia y de la cognición inmunológica, que es un sistema increíblemente sutil, como la cognición cerebral. Es increíble. Ustedes que son psicólogos saben que depende de miles de cosas y de un equilibrio que no puede ser gobernado como en un mundo feliz, nada más porque
de pronto te programaron, ¿no? Para que seas contento, seas feliz, no tengas problemas, no te pelees con nadie, no te deprimas y todo, y trabajes bonito. No, es un proceso complejísimo, subjetivo, interconectado. Pues la inmunidad natural depende de la regulación del sistema inmunológico y la vacunación tiene efectos devastadores sobre la regulación del sistema inmunológico. Entonces quería insistir y eso él tiene explicación también, a lo mejor también contribuye a la explicación que te preguntabas por qué pasa en Jico, que no se contactan. Exacto. Y tiene que ver con que en Jico, cuando hicimos, por cierto, les platico, qué bueno que me preguntas, hicimos durante 4 meses una lista y una red de huertos urbanos en Jico. Y en unos cuantos meses, en 2-3 meses, detectamos 50 huertos urbanos en Jico. Y de acuerdo a ese estimado, determinamos que había hasta 200 huertos urbanos en Jico. Que producen quelites, acelgas, espinacas, ¿no? Todo. Shoneki, todo eso, ¿verdad? ¿Qué se come en Jico? Requesón que traen de Micoxtla, de las comunidades de Telloa, de las comunidades de arriba de Jico. La gente en Jico acostumbra todavía a caminar, ¿verdad? No hicieron encierro, mantuvieron sus relaciones, ¿verdad? Toman el sol, mucha gente todavía hace algún trabajito porque mucha de la gente ahí hace trabajo. Entonces, la pregunta que estás haciendo es, no estoy diciendo que sea el paraíso en Jico, también ya esto entró a diestra y siniestra y destrozó todo, pero en Jalapa tenemos esto y todo lo peor del hacinamiento urbano y de costumbres 5 veces peores que las que tienen en Jico. Entonces la pregunta, y eso que estoy diciendo en Jico yo lo conozco porque vivo en Jico, es válido para San Marcos, para Teocelo, porque también he ido a Teocelo, y para los decenas y decenas de miles de pueblitos en este país. Y la pregunta es, ¿por qué? Si en esos pueblos son unos inconscientes, desobligados y no sé qué, ¿por qué no se han arrasado por eso? Y es porque hay otros elementos, salud, de la inmunidad natural, ¿verdad?, que están operando ahí. Es decir, es un principio natural del conocimiento científico que Edgar Morin lo planteó, el principio de las cegueras del conocimiento, de la no certeza. El que diga que la ciencia lo sabe todo y es cierta y al 100%, pues pregúntele a los físicos del siglo XIX que pensaban que los átomos eran pelotitas y que giraban como un sistema solar alrededor del Sol, del núcleo, y que vino Einstein y Heisenberg y destrozaron todo eso, y ahora, como dicen los mayas, lo busco, pero no lo busco, porque no existe tal electrón, no existe en ningún lugar, no tiene contundencia, es una nube de energía que además no puedo saber dónde está, porque siempre que la busco, se mueve y se traslada. Entonces, ese cambio de visión que tuvimos en la física del siglo XIX y del siglo XX, creo que es la que necesitamos en este momento en la biología, en las ciencias de la salud, de otra visión, de otro cosmos inimaginado, que no estamos dispuestos a aceptar, porque vivimos en una visión científica ortodoxa, cerrada, y que trabaja con base en verdades, y no en una humildad y en una aceptar que no conocemos la mayor parte y que lo que podemos es trabajar más bien con complejidades y atendiendo sistémicamente redes de relaciones causales complejas. No, queremos una que es coronavirus y vacuna y cubrebocas y ya. Y todo lo demás, pues lo dejamos de lado.